Bueno, volviendo nuevamente al caso del proceso cuasiestático adiabático, vamos a retomar las ecuaciones para hacer algunos otros comentarios. Habíamos escrito en la clase anterior estas dos ecuaciones, ¿verdad? Y dijimos que esto, cuando se fijaba la S, decíamos que era un proceso isoentrópico, pero también es un proceso adiabático, ¿verdad? Es decir, en procesos donde la entropía se mantiene constante, también más adelante, cuando veamos entropía, vamos a ver que está relacionado con un proceso adiabático. Entonces, cuando hablamos de un proceso isoentrópico, pues también nos referimos a un proceso adiabático. Y en este caso, pues no, este es un proceso isotérmico cuasistático, ¿verdad? Que es lo que dijimos que era la ley de Boyle, ¿verdad? Ahora, en el caso de una expansión libre, para aclararlo, una expansión libre es un proceso adiabático, pero no es cuasiestático, ¿verdad? Entonces, cuando se levanta el tabique, ¿verdad? Cuando se retira ese tabique y el gas comienza a pasar al otro depósito que está al vacío, ese proceso no se lleva a cabo a través de estados donde se mantienen las variables en equilibrio, ¿verdad? Es decir, no ocurre a través de cambios diferenciales. Por lo tanto, pues vale la pena aclararlo aquí, ¿verdad? Una expansión libre es un proceso adiabático, ¿verdad? No hay transferencia de calor porque está aislado térmicamente. Sin embargo, en el interior no ocurre de forma cuasiestática. Es decir, no se verifica lentamente de tal forma de que ocurren cambios diferenciales. Es decir, eso no ocurre. Y la otra cosa que me faltaba decir es que desde el punto de vista matemático, cuando tenemos un diagrama PV o una gráfica PV, en este caso una gráfica, ¿verdad? Eh, pues entonces vean que esta es la curva de las isotermas y esta otra curva es más empinada, es la de las adiabáticas. Entonces, si yo trazo una pendiente, una recta tangente a la adiabática y una recta tangente a la isoterma, pues es fácil ver, aunque el dibujo no está a escala, que la pendiente de la recta tangente a la adiabática tiene mayor inclinación que la pendiente de la recta tangente a la isotérmica, ¿verdad? Y eso lo vemos en el valor del exponente, ¿verdad? Del exponente adiabático o la razón de las capacidades caloríficas, que es el gamma, ¿verdad? Vean que aquí este gamma es mayor que 1 y aquí el gamma es igual a 1. Entonces, pues al hacer esa gráfica P por V, vean que la isoterma es P igual a K entre V, donde K es una constante. Y para la adiabática, P es igual a K entre V a la gamma. Entonces vean que aquí hay un gamma que es mayor que 1 y aquí hay un gamma o un exponente que es 1. Entonces, claro, estas curvas, matemáticamente, la adiabática tiene que estar más inclinada, más empinada, perdón, porque el exponente como tal está aumentando, es mayor que la unidad, que en este caso es 1. Entonces, bueno, esa es una justificación matemática desde el punto de vista de por qué se visualizan esas rectas tangentes así. Sin embargo, ya ustedes saben que esto es un acomodo para cimentar, digamos, los fundamentos teóricos de la termodinámica, ¿verdad? Que están sentados sobre bases experimentales, ¿verdad? Sobre mediciones. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí. Eh, ok, la energía interna yo también la puedo escribir en términos de este coeficiente, del gamma, ¿verdad? De la razón de las capacidades caloríficas o lo que le llaman también el exponente adiabático. Entonces voy a escribir ahora la energía interna en términos de gamma. Energía interna en términos, le pongo comillas, en términos de gamma, ¿verdad? Entonces, es un resultado que no es ninguna demostración, simplemente es una forma de escribirlo.
pues ya sabemos que para un gas ideal, la U es NCV por T. Y esta N, en este capítulo, en el 5, nos dicen que es la M entre la masa molar. Y a la vez, esto es CV por T. Pero todo esto, ahora ese CV por T, yo también lo puedo escribir de tal manera que me quede así. M entre masa molar, RT entre gamma menos 1. Pues ahí estoy escribiendo la energía interna en términos de la gamma, que es el exponente adiabático. Y también se puede escribir de esta manera. P por V, todo esto, ¿verdad? Se puede escribir como P por V entre gamma menos 1. Nuevamente, esto es solamente para el gas ideal. Ahora, si por ejemplo yo tengo un gas de Van der Waals, pues entonces la U ahora es, por ejemplo, que supongamos que la N es 1, por ejemplo, entonces sería CV por T menos A, los parámetros de calibración, ¿verdad? Que se usan en la ecuación de Van der Waals, en la energía interna. En la ecuación de Van der Waals hay dos, hay B. Aquí en la energía interna aparece el A. Entonces vean que aquí vemos que la energía interna en un gas de Van der Waals, es un gas de Van der Waals, recuerden que yo lo abrevio así, ¿verdad? VDW, para no tener que escribir toda la palabra. Vean que un gas de Van der Waals, comparando esta ecuación con esta, ¿verdad? Vean que ya vemos que la U va a ser menor, ¿verdad? Es decir, la energía interna va a disminuir en un término que es A entre V. Bueno, entonces, de esa forma, estamos relacionando la energía interna en un gas ideal con el gamma. Y un ejemplo particular, bueno, un ejemplo no particular, sino para un gas real, sería que la U es CVT menos A entre V. Aquí no está escrito en términos de gamma, ¿verdad? Porque ya esta parte es la que tenemos aquí. Bueno, entonces, también en procesos politrópicos, que por ahí los menciona el libro, en alguna parte del capítulo, un proceso politrópico tiene esta forma. P por V a la N igual a una constante. Y vean que aquí no puse gamma, porque esa N no necesariamente, es decir, de hecho no es gamma, ¿verdad? Es un valor que no tiene que ser los gamma que ya estudiamos de los gases monoatómicos o diatómicos o poliatómicos. Entonces, si yo quiero calcular en un proceso politrópico la capacidad calorífica, es esta ecuación. R entre gamma menos 1 menos R entre N menos 1. Y esto, si lo combino, me queda N menos gamma por R entre N menos 1 por gamma menos 1. Entonces vean que en un proceso politrópico, pues entonces la capacidad calorífica, la C, ¿verdad? Está relacionada con la gamma también, ¿verdad? Vean que aquí aparece la gamma, aunque en la ecuación original no. Entonces vean que un proceso politrópico, nuevamente la N es cualquier cosa, menos algún valor de los conocidos para gamma. Bueno, vamos a ver ahora algunas ecuaciones relacionadas con la parte de la velocidad del sonido en un tubo, ¿verdad? Recuerden que el sonido es una onda longitudinal y se han estudiado, eh, por ejemplo, en columnas de aire, ¿verdad? En un tubo en donde se hace pasar la perturbación, ¿verdad? De la onda y esa perturbación, esa velocidad se puede relacionar con algunas de estas cantidades que estamos viendo aquí.
Velocidad de una onda sonora. Bueno, recuerden que una onda sonora que es longitudinal se propaga a través de un tubo la descripción del movimiento de esa perturbación puede deberse a, es decir, puede ser hecha a partir de cambios en la presión, ¿verdad? Dentro del tubo o cambios en el desplazamiento. En este caso nos interesa más, por lo que estamos viendo en termodinámica, por los cambios de presión. Entonces, experimentalmente se sabe que el cambio de presión es proporcional a el cambio de volumen al volumen relativo. Entonces, esta ecuación es válida. Cambio de presión es ρ por v cuadrado por menos delta v entre v. Y en termodinámica aparece una nueva capa que le ponemos una S para que no la vayamos a confundir con la otra capa que hemos venido usando, que es menos 1 sobre V, la de la compresibilidad isobárica, ¿verdad? Entonces, en esta es capa S y esta está definida como menos 1 sobre V, ¿verdad? Igual, derivada parcial de V respecto de P, pero ahora le fijamos la S. Y esa capa es igual a 1 entre gamma por P, en donde gamma es el coeficiente, es la razón de las capacidades caloríficas o también llamado el exponente adiabático. Y a este coeficiente le llaman la compresibilidad adiabática. La compresibilidad adiabática. Entonces, en algunos libros van a ver que la otra, la capa que le ponen T, la escriben así, menos 1 sobre V, derivada parcial de V respecto de P, y aquí le ponen T. Para distinguirla de esta, ¿verdad? Le ponen una T aquí. Entonces, esta es la que hemos venido viendo, ¿verdad? Desde el principio del curso, y esta es una nueva que está relacionada con el exponente adiabático. Y esa ρ es la densidad, pero ahora esa ρ es la densidad, es masa molar entre el volumen molar. Y entonces la velocidad, en este caso la velocidad es, voy a ponerle aquí una V recta para no confundirla con la V de aquí. Entonces esa velocidad se puede calcular como raíz de 1 entre ρ capa S. Ok, entonces cuidado, son tres V's, ¿verdad? V mayúscula, volumen, V minúscula, recta, que es velocidad, y ahora tenemos también la V curva, que es el volumen molar, ¿verdad? Entonces, la velocidad sí se calcula como la raíz de gamma, ρ, V, entre M, ¿verdad? Donde esta V es el volumen molar. Y esto también se puede escribir cambiando aquí adentro por las relaciones que ya hemos definido como gamma RT entre M, que es la masa molar. Entonces, cuidado a la hora de calcularlas, ¿verdad? Que no se vayan a confundir esas U's que estamos definiendo ahí. El libro por eso le llama W a esta formulita que está aquí. A esta le llama W para referirse a qué es velocidad, ¿verdad? Entonces, cuidado, esto es velocidad nuevamente, velocidad en metros por segundo. Esto es volumen, cambio porcentual del volumen. Y esta V curva es el volumen molar. Entonces, en esa sección de velocidad en ondas longitudinales del libro, le combinan estas ecuaciones para llegar a dos resultados importantes. El coeficiente de compresibilidad diabática, que no es el mismo que el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Ahora lo dije mal, dije isobárica, es isotérmica. Y por último, cómo calcular la velocidad de una onda longitudinal en términos de la gamma, ¿verdad? El coeficiente el exponente diabático y la masa molar.
Entonces, por ejemplo, si lo aplicamos en esta ecuación, podemos despejar de ahí la gamma. Entonces me va a quedar velocidad al cuadrado es igual a gamma RT entre M. Y voy a despejar la gamma. Gamma sería entonces velocidad cuadrado por masa molar entre R por T. Y si tomamos algunos valores, el de la velocidad del sonido en el aire más o menos son 331 metros sobre segundo, una temperatura de 273 Kelvin, la R 8.31 kilojoules entre kilomol Kelvin y la masa molar del aire que son 28.96 kilogramos entre kilomol, ¿verdad? Aplicándolo a un caso particular del aire, ¿verdad? Resulta que cuando lo sustituimos en esa fórmula, ese gamma experimental va a ser entonces 1.40. Y ese valor está en acuerdo, está en completo acuerdo con pues las medidas que se han hecho a través de otros experimentos, ¿verdad? Entonces muchas veces los gamma de gases diatómicos, monoatómicos, aire, se calculan de esa manera, ¿verdad? Poniendo a fluir un flujo de ese gas a través de un tubo, ¿verdad? Y haciendo que se produzca una perturbación, ¿verdad? Una onda longitudinal, y de esa manera se puede calcular la razón de las capacidades caloríficas. Bueno, vamos a ver ahora un experimento similar a esto de lo que estamos hablando ahora, que se realizó a principios del siglo XX, que se llama el experimento de Ruhart, que es un método para calcular el gamma utilizando la oscilación de un balín. Hoy en día todavía el método se usa, por supuesto, el montaje experimental es completamente distinto, ¿verdad? Está conectado a una interfase, ¿verdad? Y pues los resultados son más precisos. Pero el experimento original que hizo Ruhart, pues básicamente lo hizo con una bomba que ponía a oscilar un balín, ¿verdad? Entonces, esto se llama el experimento de Ruhart. Para medir gamma. Es un experimento de 1929, pero como les digo, hoy en día todavía se hace en los laboratorios, ¿verdad? Y pues obviamente el equipo que se usa es de alta calidad, ¿verdad? Con interfaces y toda la cuestión, ¿verdad? Pero en esa época lo que hizo Ruhart fue colocar en un capilar un balín, y ese balín estaba libre de fricción con el tubo capilar, y a su vez esto estaba metido en una botella. Entonces, resulta que este balín puede oscilar a lo largo del capilar sin que se caiga, sin que se salga, porque las dimensiones del balín son tales que apenas se elimina la fricción con el capilar. Y hay un mecanismo que mantiene un flujo de aire que está pasando de tal manera de que por aquí hay unos imanes. En esta parte el balín es metálico y al pasar ese flujo de aire lo que hace es que lo pone a oscilar. Es decir, el balín efectúa
efectúa un más. Se recordarán del movimiento armónico simple, ¿verdad? Es decir, el balín comienza a hacer esto. Conforme el aire, la corriente de aire le está pasando, ¿verdad? Entonces ese aire que se hace circular por ahí, puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser aire, ¿verdad? Y entonces, Ruhar utiliza la mecánica de Newton, ¿verdad? Es decir, la suma de fuerzas igual a masa por aceleración y el concepto del movimiento armónico simple. Y pues haciendo una serie de consideraciones y usando las ecuaciones del proceso adiabático cuasi estático, ¿verdad? La ecuación que tiene el gamma, usando P por V a la gamma igual a una constante, usando la segunda ley de Newton, suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, usando el concepto de movimiento armónico simple y también el concepto de presión, pues llega a un resultado muy interesante que no voy a hacer la deducción porque está en el libro. Y básicamente queremos el resultado para aplicarlo en un problema particular. Entonces, el resultado al que llega Ruhar es similar al de la velocidad del aire a través de un tubo en ondas longitudinales. El resultado al que llega es este. El gamma experimental se puede calcular como 4pi cuadrado, m, que es la masa del balín, v, que se refiere al volumen del tubo capilar, a cuadrado, que es la amplitud, y P, perdón, A es el área de la sección transversal, y P la presión y T el periodo. Entonces vean que esa V es el volumen en este caso, el volumen del tubo como tal, del tubo capilar. Y el A es la sección transversal del tubo. Y la M se refiere a la masa de la bolita, ¿verdad? Entonces, utilizando también esto de que el periodo es T igual 2pi entre omega, entre la frecuencia angular, pues entonces obtiene una ecuación para calcular el periodo. Y de ahí despeja para hallar esta ecuación que tenemos aquí, que es una vía experimental para calcular el gamma. Y vean que en esa ecuación lo único que hace falta conocer es el periodo. Es decir, esta es la medida directa del experimento. Entonces, lo que Ruhar hizo fue comenzar a estudiar la oscilación de la bolita, ¿verdad? De tal manera que estableció la amplitud, ¿verdad? De ese movimiento armónico simple, ¿verdad? Más A y menos A. Y entonces, de esa manera, contando o con algún mecanismo sincronizado, algún tipo de reloj, pudo estimar el periodo. Y las demás cosas son conocidas, ¿verdad? El área de la sección transversal, la presión a la que está pasando el aire o el gas que se esté haciendo fluir, que pasa por estos intersticios. Vean que aquí hay hay unos espacios muy, muy, muy pequeños, ¿verdad? Que eliminan la fricción de la bolita, del balín, con el tubo capilar. Entonces por ahí está pasando el aire, ¿verdad? De tal manera que tiene a la bolita oscilando. Entonces puede cambiar el aire, puede cambiar el gas que está usando. No tiene que ser aire, sino que puede pasar a través del capilar, puede pasar otro gas. Bueno, la cosa es que logró calcular el periodo. Y cuando calcula el periodo y lo sustituye en la gamma, obtiene resultados que están totalmente acorde con esos valores de gamma en otros experimentos que se han hecho. Es decir, que Ruhar cambiaba el gas, ¿verdad? Por otro, en donde el gamma era conocido, lo ponía a ventilar, a fluir ahí a través del capilar y volvía, calculaba el periodo, ¿verdad? Hacía un ajuste y hacía un estudio estadístico, ¿verdad? De esos periodos y iba y lo sustituía en esa ecuación que él dedujo. Y el gamma estaba en completo acuerdo con lo que se esperaría en su valor. Entonces, por eso hoy en día el método Ruhar hoy en día es usado, ¿verdad? Por supuesto, con un equipo más moderno para calcular
los exponentes adiabáticos de los gases. Bueno, entonces vamos a hacer ahora un ejemplo relacionado con esto del proceso adiabático. Bueno, este ejemplo le dice lo siguiente, le dice que demuestre que para un gas ideal con capacidades caloríficas constantes, sometido a una expansión o una compresión adiabática reversible, se cumple lo siguiente. Hay que demostrar que T2 entre T1 es igual a V1 entre V2 a la gamma menos 1. Es una ecuación que ya es conocida por ustedes, ¿verdad? Ya se usó en la física general 2 cuando se estudiaron los ciclos, ¿verdad? Y le decían a uno que el proceso era adiabático, solamente que en ese momento pues se la dieron así nada más, ¿verdad? Para que usted la usara. Entonces, ahora mismo la vamos a deducir utilizando el primer principio de la termodinámica. Entonces, yo voy a partir del hecho de que el primer principio de la termodinámica es el fundamento, ¿verdad? Es el principio fundamental de donde salimos. Recuerden que cuando hacemos una demostración tenemos que partir de un principio fundamental, ¿verdad? Es decir, no podemos a partir de lo que ya es conocido o lo que nos están pidiendo que lleguemos, devolvernos a tratar de construir el resultado, ¿verdad? Es decir, tenemos que partir de un principio fundamental y llegar a lo que nos están pidiendo que demostremos. Entonces, en este caso, el principio que vamos a usar es la primera ley de la termodinámica, escrita en forma diferencial. Entonces, como se trata de un proceso cuasi estático, esto es cero. De tal manera que aquí me queda 0 y el delta W es menos P por dV. Y como esto es un gas ideal, como me están diciendo que es para el caso de un gas ideal, pues entonces el gas ideal, esto es igual a CV por dt. O NCV por dt, pero estamos suponiendo aquí que N es 1, ¿verdad? Y ahora lo que hago es que cambio el P. Vean que como es un gas ideal, esta P por V es igual a nRT. De tal manera que P tiene que ser igual a nRT entre V. Y nuevamente hago el N igual a 1, ¿verdad? Por razones de simplicidad. Y me queda lo siguiente, me queda menos RT entre V por dV. ¿No? Ahora, la otra cosa es que, bueno, esta V es realmente el volumen molar, ¿verdad? Yo la estoy poniendo recta, pero vean que esto realmente se escribiría así, ¿verdad? P por V es igual a RT. Estamos diciendo que el volumen molar es V entre N. Solamente que aquí, pues estoy usando la V recta. Pero si usted, pues, quiere usar la V curva aquí, también se puede, es válido. O sea, lo que estamos diciendo simplemente es que N vale 1, ¿verdad? Para simplificar el problema. Y entonces vean que lo que me queda ahora es, me va a quedar esto, me va a quedar que dt sobre t, paso la t para acá, es igual a menos r entre cv por dv entre v. Aquí es un subíndice.
Y vean que el R entre CV, el R entre CV, arriba R va a ser CP menos CV, que es la ecuación de Mayer. Y puedo dividir en el denominador entre ambos, ¿verdad? Entonces hago CP entre CV menos CV entre CV. Y CP entre CV, eso es gamma. Y CV entre CV es 1. De tal manera que yo ahora puedo volver a esta ecuación y escribirla de esta manera. Yo puedo escribir esto así. Menos gamma menos 1 por dv sobre v. Y tengo las variables separadas ya, ¿verdad? Vean que de un lado tengo temperatura y del otro lado tengo volumen. Y puedo entonces ahora integrar. Entonces voy a integrar. Y le voy a poner límites. Voy a decir que es la integral de dt de t1 a t2, ¿verdad? Es igual a menos gamma menos 1, integral de dv sobre v de v1 a v2. Y entonces esto va a ser el logaritmo natural de t2 entre t1 y esto aquí va a ser menos gamma menos 1, así, ¿verdad? Logaritmo natural de v2 entre v1. Y ahora también lo puedo poner así, puedo ponerlo como logaritmo natural de t2 entre t1 es igual a gamma menos 1, quito este menos de aquí y invierto el numerador y el denominador. Pongo arriba v1 y abajo v2. Y teniendo los logaritmos en ambos lados, los puedo eliminar, ¿verdad? Usando la identidad para logaritmo natural, la relación que hay entre la base y el logaritmo. Y entonces simplemente me quedan los argumentos, que sería entonces lo siguiente. T2 entre T1 es igual a V1 entre V2 a la gamma menos 1. Y esto entonces vean que yo lo puedo poner así. Yo puedo escribir V1 a la gamma menos 1 entre V2 a la gamma menos 1 y separarlos, ponerlo así, T2 por V2 a la gamma menos 1 es igual a T1 por V1 a la gamma menos 1. Y ahí sale la famosa expresión que habíamos utilizado en la física general 2 para cuando se presentaba un proceso que nos decían que era un proceso adiabático. Bueno, vamos a hacer entonces otro problema. Este es un problema de un examen viejo. Le dice que este es del semestre 1, no, del semestre 2 del 2016. Es el problema número 3. Dice que un mol de un gas ideal, cuyo exponente adiabático es gamma, efectúa cierto proceso según la ley P igual P0 más alfa sobre V. Y le dice que P0 y alfa son constantes. Pero además le dice que es un gas ideal que tiene un exponente adiabático gamma. No le dice la naturaleza del gas, si es monoatómico o diatómico, eso no se lo dice.
Entonces, le hace varias preguntas. La primera pregunta le dice que calcule la capacidad calorífica del gas en función del volumen. Calcule la capacidad calorífica como una función de V. Que sea una función de V. Y la parte B le dice que calcule el incremento en la energía interna del gas. O sea, que calcule el cambio de la energía interna en el gas. Recuerden que cuando le hablan del incremento, de la disminución, de la variación, se refiere al delta U. Y la parte C le dice, haya el trabajo realizado por este gas y el calor comunicado, el W y el Q, ¿verdad? Al gas si su volumen aumentó desde V0 a 2V0. Entonces vean que este problema le pide que calcule esas cuatro cosas, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente. Dice que se trata de un mol de un gas ideal, cuyo exponente adiabático es gamma, ¿verdad? Y efectúa un proceso de acuerdo con esta relación. P igual P0 más alfa entre V. Vean que la P es una función de volumen, ¿verdad? Y el P0 y el alfa son constantes. Entonces le dice que calcule la capacidad calorífica del gas en función del volumen, que haya el incremento de la energía interna del gas, que calcule el trabajo realizado por este, ¿verdad? Por el gas y el calor comunicado al gas, ¿verdad? Si su volumen aumentó desde B0 hasta 2B0. Observen que es una expansión, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar a plantearlo de este lado. Bueno, nuevamente partimos de algún principio fundamental. En este caso es la primera ley, ¿verdad? Entonces yo voy a partir de la primera ley, que es lo que conocemos, es el único principio fundamental que hemos visto en lo que va del curso de termo, ¿verdad? La primera ley, y la primera ley la podemos poner de esta manera, de U, que es una diferencial exacta, es igual a delta Q más delta W. Y el signo aquí ustedes pueden usar menos o más, como ustedes deseen, ¿verdad? Si la ponen así de esta manera, pues entonces vean que el DU, el delta Q será, este es el delta Q, ¿verdad? Voy a volverlo a escribir todo solamente para cambiar esto, que sería menos P de V. Y entonces lo que hago es que paso esto para acá. Y me queda que entonces el delta Q es el DU más P de V. Si usted quiere escribir esto de una vez, también se puede, es válido. Usted arranca de ahí también. Pero entonces ahora viene aquel asunto de cómo se puede calcular la capacidad calorífica para una sustancia X. En general, la capacidad calorífica, recuerden que es la diferencial inexacta de Q arriba entre dt, ¿verdad? Para un X que se fija. Entonces aquí, como no hemos fijado ninguna variable, pues esta parte de aquí yo la puedo escribir diciendo que el delta Q es simplemente NC por dt. Y del lado del du es un gas ideal, entonces es un NCV dt más un P dV. Ok, entonces vean que el N podríamos quitarlo porque ya nos dicen que es un mol, pero vamos a mantenerlo en general porque puede ser que sea un problema que le diga que se trata de 3 moles o
cualquier cosa que no sea 1. Entonces, como es un gas ideal, yo sé que P por V es igual a nRT. Y entonces le voy a tomar el diferencial en ambos lados. Diferencial aquí y diferencial. Voy a escribirlo aquí y ahora en este paso siguiente le tomo el diferencial. P por V, diferencial de nRT. ¿Ok? Bueno, entonces voy a borrar de este lado porque no me va a dar espacio, no voy a tener el espacio, pero recordemos que la P es esto, ¿verdad? P es P0 más alfa entre V. Esta P es una función de V. Es esto que está aquí. El alfa es constante, el P0 es constante y tiene que aparecer un gamma en la solución del problema porque le está diciendo que es un gas ideal que tiene un gamma, que tiene un exponente adiabático. Y lo primero que nos piden es la capacidad calorífica. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, esto que estamos haciendo aquí es rumbo a despejar la C, que es esta C que tenemos de este lado, ¿verdad? Y le dice que tiene que quedar en función de V. Bueno, entonces vamos a borrar de este lado. Y hago este diferencial. Entonces vean que este es el diferencial de un producto y entonces sería la primera función sin derivar por el diferencial de V más V sin diferenciar por el diferencial de P. N y R son constantes, sale fuera del diferencial y me queda NR por DT. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que en esa ecuación voy a sustituir lo que tengo aquí, este resultado. Entonces aquí sería P de V más V por dP. Y el P es lo que tengo aquí. Entonces lo que tengo que hacer es diferenciar esto. La diferencial de, cuando yo diferencio P de V, va a ser la diferencial de todo esto. De P0 más alfa entre B. El diferencial de P0 es 0, porque P0 es una constante. Y el diferencial de alfa sobre V, eso va a ser menos alfa sobre V cuadrado de V. Y esto es igual a n r de t. Y entonces vean que ahora este v se cancela con este v y me queda algo así. P de v menos alfa entre v por dv es igual a n r de t. Y observen que esto que está aquí, menos alfa entre v, está de este lado. Sería esto, sería P0 menos P. Entonces yo puedo escribir ahora esta ecuación así, P por dV menos, y si quieren le pongo más aquí y pongo P0 menos P dV es igual a N R de T. Y ahora los multiplico. Me quedaría P dV más P0 dV menos P dV es igual a N R de T. Y vean que en este resultado que estamos haciendo aquí se puede cancelar este P de V con este P de V. Y me queda entonces que P0 dV es igual a N R de T. Y entonces, por lo tanto, el dV es igual a N R de T entre P0. Y esa relación yo la puedo ahora escribir aquí. Y entonces me va a quedar esto. Voy a escribirla aquí mismo. De este lado me va a quedar entonces N CV dt y de este lado me queda el N CV dt. ¿Por qué hago todo esto? Porque me están diciendo que la capacidad calorífica tiene que quedar escrita en función de V. Entonces yo tengo que arreglármelas de tal manera que al final aparezca el V. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues sustituyendo la P aquí,
¿verdad? La P aquí va a ser ahora el P0 más el alfa sobre V por el de V. ¿Y quién es el de V? Es N R dt entre P0. Y ahora, pues lo que hago es que comienzo a simplificar. Y entonces vean que se puede cancelar la N. Aquí es C. Puse una VC. Y me va a quedar que se puede cancelar el dt. Porque vean que hay que quitar los dt, ¿verdad? Y no hay forma de quitar los dt si yo no transformo primero el dv, ¿verdad? Y para eso fue que yo hice todo esto, para que me quedara el dv en términos de dt y así poder eliminarlos de esta expresión. Entonces vean que ahora me queda la capacidad calorífica, que debe estar en función de v, es igual a ¿quién? Al CV, que es una constante porque es un gas ideal, más lo que quedó ahí. ¿Qué quedó ahí? Quedó el P0 más el alfa entre V y aquí me quedó R entre P0. Ok, ahí está el V, pero lo que pasa es que falta el gamma. Vean que el gamma no aparece y el gamma es parte de la reacción del problema. Si volvemos a leer el problema le está diciendo que es un gas, es un mol de un gas ideal cuyo exponente adiabático es gamma. O sea, lo que le está diciendo es que en la respuesta del problema tiene que aparecer la gamma. Entonces, para eso, entonces es que recurrimos a las ecuaciones que vimos ahora de la energía interna. Vean que el CV yo lo puedo escribir, la capacidad calorífica a volumen constante, esto de aquí lo puedo escribir como R entre gamma menos 1, de lo que vimos ahora, más esta expresión de aquí, que paso el P0 adentro y entonces me queda 1 más alfa entre P0B multiplicado todo por R. Y ahí tengo la expresión que me están pidiendo. Vean que es la expresión que cumple, ¿verdad?, con lo que pide el problema. Tiene que ser función de V, tienen que aparecer la gamma, aquí está la gamma, y tienen que aparecer las constantes que están dando. Entonces es una función de V, ahí está la V. Aparece la R porque es una constante propia del gas ideal, logré poner la gamma y aparecen las constantes además del problema original. Entonces esa es la respuesta de la parte A. Ok, vamos entonces a la parte B. La parte B le dice que calcule el delta U. Entonces para el delta U, la parte B me dice que calcule el delta U. Entonces, para el delta U, yo parto del gas ideal. El gas ideal es P por V es igual a nRT. Ya sabemos que el N es 1. Entonces, también lo puedo escribir así. P0 más alfa entre V por V es igual a RT. Voy a quitarle la N, porque es 1. Y de aquí despejo la T. Y la T va a ser entonces alfa más P0 B entre R. Lo que estoy haciendo es despejando la T. ¿Por qué la T? Bueno, porque necesito calcular la energía interna. Y recuerden que la energía interna es función únicamente de la temperatura. De tal manera que si yo escribo un delta T ahora, pues esto va a ser 1 sobre R, ¿verdad? P0, que es una constante, por delta V. Lo que estoy haciendo es aplicándole un delta en ambos lados, ¿verdad? O sea, lo que hice fue, le aplico un delta aquí y le aplico un delta a toda esta expresión. Alfa más P0V entre R. Entonces esto es una constante que sale fuera. Y de este lado me quedaría el delta de alfa, pero el alfa es una constante, por lo tanto es 0, más el delta de P0V. Y eso me queda el delta V. Me queda 1 sobre R, 0 más
P0 por delta V, que es lo que tengo aquí. 1 entre R, P0 por delta V. Y ese delta V es 1 entre R, P0, y el V, ¿cuál sería? Los volúmenes que nos dan. 2V0, que es el volumen final. Esto es volumen final menos volumen inicial. 2V0 menos V0. Y de ahí entonces llego, ya tengo listo esto, porque entonces el cambio en la energía interna es CV por delta T. Y el delta T ya lo tengo. Es esto que calculé aquí. 2V0 menos P0 me va a quedar V0. Y entonces finalmente lo que me queda es CV por delta T, que va a ser P0, V0 entre R. Y me tiene que aparecer el gamma nuevamente. Entonces, como me tiene que aparecer el gamma, pues entonces yo cambio el gamma por, perdón, sí, me tiene que aparecer el gamma, entonces el CV es R entre gamma menos 1, multiplicado por P0, B0 entre R. Y vean que aquí se cancelan los R's y me queda entonces una expresión más sencilla, que es que delta U es igual a P0, P0 entre gamma menos 1. Ok, entonces ahí tengo el delta U. Para calcular el trabajo, pues lo que uso es esto. El trabajo, la diferencial inexacta es menos P de V. Y de ahí voy a encontrar el trabajo. Me voy a brincar algunos pasos y una vez que lo integro, pues me va a quedar P0, B0 más alfa logaritmo natural de 2. ¿Y cómo calculo el calor? Pues utilizo otra vez el primer principio de la termodinámica. El calor sería el delta U que ya tenemos de la parte B, este resultado, más el trabajo que tenemos de la parte C. Delta U más W. Y de ahí obtendríamos el calor. Ese calor va a dar, voy a ponerlo el resultado aquí arriba. Ese calor va a dar, sustituyendo el delta U, que es este valor, y sustituyendo el W, que es esto que tenemos aquí, sustituyendo estas dos cosas aquí, me queda que el Q es entonces P0, B0, gamma entre gamma menos 1 más alfa logaritmo natural de 2. Y ahí tengo el calor. Vean que si lo ven, el calor y el trabajo no son funciones de V, porque precisamente son diferenciales inexactas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una prueba más de ese concepto que hemos venido viendo en el curso. Vean que el calor depende de parámetros que son constantes, P0, B0, el alfa, el gamma, que es el exponente adiabático, el alfa, que es una constante, igual el trabajo, ¿verdad? Es decir, no quedaron en función de nada, de una variable que esté cambiando, como sí pasó con el caso de la capacidad calorífica, que quedó en función de la V. Entonces vean que aquí son valores constantes. ¿Por qué? Porque es transferencia, es una energía que se transfiere, que pasó del sistema al entorno o viceversa. Bueno, entonces estos problemas en donde involucramos el exponente adiabático son muy comunes, ¿verdad? Aparecen mucho en la bibliografía en termodinámica. Posiblemente en la tarea de esta semana les quede algún ejemplito parecido.